conmigo, buenas noches. Y dice así la palabra del Señor. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora vamos al libro de Efesios 6:4. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amigos, hermanos, antes de empezar la meditación de la palabra, es necesario que nuestro Dios Todopoderoso, Él guíe esta reunión, que su Santo Espíritu nos guíe. Y para ello, le voy a pedir por favor a nuestra hermana Alicia Delgado, que nos dirija con una palabra de oración, invocando la misericordia de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a acercarnos a nuestro Padre Todopoderoso. Amado Dios, esta hora, Señor, nos acercamos, Señor, tu iglesia, Padre, todos unidos juntos, Padre. Como tú quieres, mi Señor, que seamos unidos. Padre Santo, un solo sentir nos dices, mi Señor. Perdona, Señor, todo pecado, Padre, toda cosa que no haya sido de tu agrado, Señor. Lávanos, Padre Santo, renuévanos, amado Señor. Y nos acercamos con un corazón contrito y humillado, Señor. Prepáranos, Señor, a ser obedientes en tu palabra, Señor. Aún en tiempos difíciles, Señor, que nosotros, Padre Santo, bendizcamos tu nombre y alabemos tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a perseverar fiel en tu camino, Señor. Sea usted, Padre Santo, el que tenga el control de este tiempo, Padre amado. Sea usted usando a nuestro hermanito segundo, Padre, a través de él. Usted, Señor, sea el que nos hable, Padre amado. Dele las palabras a su boca, Padre amado. Dele sabiduría, Señor. Y danos entendimiento, Padre, comprensión, Padre, y obediencia, Señor. Usted quiere obediencia, Padre amado. Gracias te damos, Padre Santo. Damos gracias, Señor, por este nuevo día, Señor, que estamos concluyendo, mi Señor. Pero, Señor, estamos muy confiados que usted, Señor, está presente acá, Señor, en este tiempo, escuchándonos, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Gracias, hermana Alicia. Instruyendo a nuestros hijos en el buen camino. Si nosotros descuidamos las enseñanzas de esta palabra para nuestros hijos en su etapa de infancia, vamos a tener serios problemas durante su etapa de la adolescencia. Amigos que nos escuchan, hermanos, ¿qué está pasando con nuestra juventud? Cada vez más jóvenes están cayendo en la violencia, en las drogas, en el alcohol, en la depresión. En América Latina y el Caribe hay más de 1.500.000 reclusos, más de 1.500.000 de personas que están recluidas en un penal en América Latina y el Caribe. Las cárceles están llenas de jóvenes. La mayoría son jóvenes de 18 a 29 años de edad. Cuando han hecho la encuesta a los presos, han revelado que el 32% de estas personas encarceladas han sido testigos de la violencia entre sus padres. Violencia física y verbal entre sus padres. Y saben una cosa más, que el 47% de ellos ha sido víctima de maltrato, de violencia de parte de sus padres. Y una cosa más, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha revelado que cada año se suicidan más de 8 personas. O sea, concretan el suicidio, lo consuman. ¿Qué significa? Que los intentos son más. Las tentativas de suicidio se triplican y hasta cuadruplican, sino que no se concretan. La OMS dice que el suicidio es una de las principales causas de muerte en el mundo. Es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad. La cuarta causa de muerte. Y en los Estados Unidos ocupa el tercer lugar. Imagínate.
¿Cuál es la respuesta de la sociedad para poder frenar esta realidad que estamos viviendo día a día? Se dictan leyes, se amplían las cárceles, se construyen nuevas cárceles, se dan penas drásticas y severas, se dictan conferencias, escuela para padres, en las empresas públicas y privadas, se cuelgan códigos de ética y valores. A pesar de los esfuerzos que se realizan, no se obtienen los resultados esperados. ¿Por qué? Porque el problema es espiritual. El resultado es el alejamiento de Dios. El hombre le ha dado las espaldas a Dios para seguir su propio derrotero. Urge, es necesario, es prioritario que el hombre y la mujer vuelvan a Dios. Es necesario que el hombre y la mujer hagan un alto en su camino, dé media vuelta y emprenda el camino de retorno a las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Instruye al niño en su camino, y cuando fuera viejo no se apartará de él. Instruye al niño en el buen camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Qué quiere decir instruir? Instruir quiere decir enseñar, formar, impartir conocimientos y experiencias. Dice, instruye al niño. ¿Qué significa? Que la enseñanza, la instrucción, la formación debe ser desde temprana edad. ¿De qué manera debe ser esta enseñanza, esta instrucción, esta formación? Para que cuando sea viejo, cuando llegue a la edad de la ancianidad, esa enseñanza perdure, dure en las diversas etapas de la vida hasta la vejez. ¿Cómo tiene que ser? Debe ser enseñándoles el buen camino, el camino correcto, el camino duradero. ¿Y cuál es el buen camino en que debe andar para que sea un hombre y una mujer de bien? ¿Cuál es ese camino? Jesús dijo, yo soy el camino. Él no es un camino. Él dijo, yo soy el camino verdadero. El camino verdadero en que tú tienes que transitar para encontrar el sentido, el propósito y la dirección de tu vida. Juan 14, 16 dice que el camino es Cristo. Amigo que me escuchas, si quieres conocer el buen camino, antes debes conocer a Jesús. Solo de esa manera vas a poder enseñar el camino. No podemos mostrar el camino si antes no hemos transitado en él. Por ello tienes que conocer a Cristo. Tal vez puedes decir, pero sí, yo conozco a Cristo, yo en la Semana Santa he visto películas acerca de la vida, pasión y muerte de Jesús. Sí, conozco. En la iglesia también, ¿no? He asistido. Sé quién es Jesús. No, amigo. Yo no te hablo de un Jesús que está lejos en la historia. Te hablo de un Jesús cercano, con quien tú puedes conversar, quien te puede hablar, con quien tú puedes tener una relación íntima, una relación personal, una relación cercana, donde tú puedes tener la evidencia, la experiencia vivencial que Él vive y que está contigo. Está atento a ti, a tus necesidades, a tus aflicciones, para consolarte. Jesús es el camino. Pero Jesús también es la luz. Jesús es la luz que alumbra el camino, para que pueda ver el horizonte. Jesús es la luz que alumbra el camino desde el principio hasta llegar a la meta. Pero solamente te alumbra el camino. Él alumbra tus pies. ¿Sabes para qué? Para que no te desprendas del buen camino. Para que no te alejes del buen camino. Para que no te desvíes del buen camino. Jesús es el camino. Él es la luz. Él es la palabra. Él es el verbo de Dios. Él es la palabra del Dios viviente. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca de la palabra? Acerca del verbo de Dios. Dice que en el Salmo 119, 105 dice
que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies, una lumbrera en nuestro camino. Esa es la palabra que permanece para siempre. El hombre dice que es como una hierba que brota y crece, pero después sale el sol con un calor abrasador y marchita esa flor y se muere. Así es el hombre es como la flor del campo, que florece y crece, pero después se termina. Pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Este mundo un día se va a terminar. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué nos enseña la palabra? Nos enseña el camino en que debes andar. ¿Para qué? Para que seas un hombre y una mujer de bien. Esta palabra está vigente, como te acabo de decir hace un momento. El hombre, las ciencias, las culturas, todo puede cambiar. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esta palabra tiene las respuestas a todas las interrogantes que el hombre se plantea. Amigo, padre de familia, amiga, madre de familia. ¿Quieres tener hijos inteligentes o quieres tener hijos faltos de entendimiento? ¿Quieres hijos sabios que sean útiles a la sociedad? ¿O quieres hijos consentidos que sean una vergüenza social? ¿Quieres hijos obedientes o quieres hijos rebeldes? ¿Quieres hijos sabios o consentidos? ¿Quieres hijos que te den alegría, gozo y paz a tu corazón? ¿O quieres hijos que traigan dolor y sufrimiento a tu alma? ¿Quieres hijos sabios o quieres hijos consentidos? ¿Sabes de qué depende? Depende de cuánto ames a tus hijos. Si los amas vas a producir hijos sabios, pero si no los amas vas a producir hijos consentidos. ¿Cuál es la diferencia de esto? La diferencia es la disciplina. La diferencia entre uno y otro, entre producir hijos sabios y producir hijos consentidos, es la disciplina. ¿Qué es la disciplina? ¿Qué es disciplinar? Disciplinar es, escuchen hermanos, que esto es muy importante, disciplinar. A veces uno disciplina lo asocia con castigo, inmediatamente, ¿no? Pero es un proceso. ¿Qué es disciplinar? Es enseñar. Disciplinar es enseñar, es formar, es entrenar. Así como en el deporte, por ejemplo, entrenamos para que el deportista sea bueno, ¿no es cierto? Sea un buen deportista. En el ejército, ¿qué sucede? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Para que sea un buen soldado, ¿no es cierto? El entrenador enseña, orienta, da las reglas, el ejercicio físico, ¿no es cierto? La alimentación que debe tomar. ¿Para qué? Para que pueda lograr su objetivo. Los padres también deben impartir enseñanzas a sus hijos. Los entrenan, los forman, moldean su comportamiento. Eso es disciplinar. ¿Se dan cuenta? Impartir reglas, pautas a los niños. La Biblia enseña que hay una relación directa entre la disciplina y el amor. Otra vez, porque es muy importante. La Biblia nos enseña que hay una relación directa entre la disciplina y el amor. Proverbios 22:15 dice que disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. ¿Por qué dice a su madre? ¿Cómo a su padre no? También lo que sucede es que el sufrimiento es mayor en una madre, porque ella lo trajo al mundo. Si le amas a tus niños, vas a producir hijos sabios. Si no le amas, producirás hijos consentidos. Repetimos, ¿qué significa consentido? Es el que está acostumbrado a hacer siempre su voluntad, sin que nadie lo corrija, sin que nadie lo castigue por sus malas acciones. Ese es consentido. Proverbios 13:24 dice, el que no corrige a su hijo no lo quiere. El que en verdad lo ama, a tiempo lo disciplina, o sea, lo corrige. Ojo,
disciplinar no significa humillar a los hijos. Disciplinar no quiere decir humillar, avergonzar a los hijos. Proverbios 19:18 dice que disciplina a tu hijo mientras hay esperanza, pero no se apresure tu corazón para destruirlo. ¿Qué significa? Disciplina a tu hijo mientras haya esperanza, o sea, mientras aún puedas ser corregido, pero no se excite tu alma, no se apresure tu ánimo para destruirlo, para arruinar su vida. O sea, hay un límite. ¿Cuántas madres no pueden dormir por la noche esperando a su hija adolescente? Proverbios 29:17 dice, corrige, disciplina a tu hijo, a tu hija y te dará descanso. Te hará vivir tranquilo y en paz. Y te dará alegría y deleite a tu alma, te dará satisfacciones, estarás orgulloso de él o de ella. Amigos, ¿por qué le hemos compartido todo esto si se supone que el tema es la adolescencia? ¿Por qué le hemos compartido todo esto sobre la formación de los niños? ¿Por qué? Una vez más, porque si tú, padre de familia, tú, madre de familia, descuidas estas enseñanzas de la palabra en la primera etapa de su vida, de su infancia, tendrá serios problemas en la etapa de su adolescencia. Es una nueva etapa donde nuestros hijos sufren una gran transformación, una transformación radical. Miren, según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia temprana es desde los 10 a los 15 años. Si nosotros preguntáramos a diversas personas en el mundo entero, ¿qué opinas acerca del adolescente? ¿Sabes cuáles serán las respuestas? Uno dirían, uff. Otros dicen, es difícil tratarlos. Traen dolores de cabeza. Son muy impulsivos. Son desobedientes. Son rebeldes. Es una respuesta que nos darían. Amigos, nosotros padres de familia tenemos que entender al adolescente. Tenemos que entenderlos. ¿Sabes por qué? Para ayudarles. Otra vez, tenemos que aprender a entender a los adolescentes para ayudarles. Si no entendemos a los adolescentes, en vez de ayudarlos, los vamos a destruir. Ahora, ¿es fácil entender a los adolescentes? ¿Es fácil? No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque estamos en planos distintos, estamos en planos diferentes. El adulto y el adolescente, o el anciano y el adolescente, son planos distintos. Etapa distinta de la vida. Entonces puedes decir, no, pero yo he sido adolescente. Yo sé cómo es un ser adolescente, yo también he vivido la adolescencia, podría decir. Pero igual, es otra circunstancia, es otro escenario. Ahora estamos en el tiempo del Internet, en la época de las computadoras, que no existía eso antes. O sea, es otra realidad. ¿Se dan cuenta? Por eso no es fácil, pues. Por eso es difícil. ¿Qué cosa debemos entender acerca de nuestros hijos adolescentes? ¿Qué cosa es lo que debemos entender? Escuchen, amigos, que es muy importante. ¿Qué tenemos que entenderlo? ¿Qué tenemos que entender? ¿Qué cosa? Que tienen una nueva identidad. Uno. Dos, que ellos quieren ser más independientes. ¿Qué quiere decir que están construyendo una nueva identidad? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir identidad? Miren, acá, por ejemplo, yo tengo acá mi DNI, ¿no es cierto? Acá está mi DNI. Bueno, en ese tiempo era más joven. Este es mi DNI. DNI significa Documento Nacional de Identidad, ¿no? Aquí está mi nombre completo, fecha de nacimiento, está la dirección, ¿no?, de mi domicilio, está el grado de instrucción que uno tiene, ¿no?
Y varios datos más relativos a la persona. Y acá está mi rostro, ¿no? ¿Esa es la identidad? Ese es lo visible, lo externo. Esa no es toda la identidad. La identidad es algo más. Esta es la parte corporal nomás. La identidad no solamente es eso. ¿Por qué? Porque nosotros no somos solo parte corporal, tenemos un alma y un espíritu. Esa es la identidad. Es más que esto. Tenemos un alma, pensamos, sentimos diferente. Ya no pensamos igual que antes, cuando éramos niños. Los adolescentes han abandonado su identidad de niños. Ahora están construyendo una nueva identidad, su identidad de adolescente. Eso tenemos que entender. Miren qué importante. Están construyendo una nueva identidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos tratarlos igual que cuando eran niños. Ustedes cuenta, su vestimenta ha cambiado, ¿no es cierto? Su corte de pelo es distinto, todo es diferente. Pero eso es lo visible. Hay algo más que no vemos que también ha cambiado, algo interior. Sus sentimientos ya no son los mismos de antes. Su trato de ellos para con otros es distinto. Se distancian ahora. Los abrazos disminuyen. Yo me acuerdo cuando mi hijo varón, tenía 5 o 6 años, me acuerdo. Cuando yo venía a trabajar, él me veía que estaba viniendo del trabajo y salía corriendo con los brazos abiertos para abrazarme. Es el hermoso de la vida, es el hermoso del hogar. Qué lindo. Mi hijo venía corriendo con su rostro sonriente, todo su rostro lleno de alegría, y me abrazaba. Sentía el contacto del padre y del hijo, el amor. Qué hermosa época, la época infantil de los niños. Así eran antes los niños. Su identidad era una identidad de niño. Me acuerdo también de mi hija Esther, cuando tenía 7 años. Tenía 7 años, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que yo trabajaba en diferentes lugares del Perú, me iba a diversos departamentos. A veces salía de viaje una semana, 2 semanas, a veces hasta 3 semanas me ausentaba del hogar. Extrañaba mucho a mis hijos, ¿no? Entonces, cuando yo venía, me iba con mi hija pues, al parque, tenía 7 años. Me acuerdo de llevar al parque a mi hija, nos sentamos ahí, estamos jugando con ella. Entonces vino una amiga de ella, una amiga de su edad. Es Esther. Mi hija tenía 7 años. Vamos a jugar. Y mi hija le dio una respuesta sorpresiva para mí, pero muy emotiva. Le dijo, no, dijo, quiero estar con mi papá. No siempre lo puedo ver. Así es. Cuando son niños. Cuando mi hija Esther tuvo 12 años, sé qué pasó. Ella iba a salir del colegio un poco más tarde. Entonces, hijita, entonces iré al colegio a recogerte. Sé que me dijo, papá, vas a ir al colegio. ¡Qué roche, papá! ¿Qué cambian? Son otras personas. ¿Cómo era su identidad de niño? La identidad del niño está amarrada a sus padres, al padre y a la madre. Se identifican con ellos. Ellos dicen, mi papá es el campeón, mi papá es el que sabe más, él responde todas las preguntas. Mi papá es el mejor papá del mundo. ¿Te das cuenta? Se identifica con el padre y con la madre. Su identidad está amarrada a la identidad del padre. Así es cuando son niños. Cuando llegan a la adolescencia tienen nuevas aspiraciones, nuevos ideales, nuevas metas. Tienen sus propias opiniones y defienden sus opiniones delante de sus padres. Contradicen hasta a sus padres también. Entonces, tenemos que tratarlo de manera diferente. ¿Qué pasa cuando nosotros los padres no entendemos a nuestros hijos adolescentes? No entendemos los cambios que se han producido, no solo externamente, sino también internamente. ¿Qué sucede? ¿Sabe qué sucede? En vez de fortalecer su identidad, la destruimos. ¿Qué es la identidad? Es el valor que uno tiene de sí mismo. Tiene que ver con la autoestima. ¿Quién soy yo? Yo soy diferente a los demás. Yo soy original. Es la autovaloración que uno hace de sí mismo. Es su autoestima. Lo que yo valgo como persona, como individuo, mi personalidad.
Esa es la identidad. Si no lo entendemos, en vez de ayudarlos, lo vamos a destruir. ¿Sabe qué sucede cuando atropellamos su dignidad? ¿Sabe qué sucede? Su identidad. Le bajamos la autoestima. ¿Sabe qué sigue después de eso? Sigue la depresión. ¿Sabe qué sigue después de la depresión? ¿Qué es la depresión? Es sentir una tristeza profunda, intensa y constante. Sentir que no vales nada, que eres inútil. ¿Sabes qué sigue? Sigue el suicidio. ¿Ves? Tenemos que respetar la nueva identidad de nuestros hijos adolescentes. ¿Qué pasa con los adolescentes que viven en hogares disfuncionales? ¿Qué cosa es disfuncional? Son hogares donde los padres no cumplen la función de padres. Disfuncionales, no funcionan. Entonces el adolescente crece en medio de dos padres que son dos luchadores, ¿no? Dos personas que están en conflicto, en peleas constantes y permanentes, en violencia. Ellos son testigos de la violencia de sus padres y son víctimas de la violencia de sus padres también. Otro punto de los adolescentes es que ellos quieren ser independientes, quieren ser más independientes, quieren tener mayor libertad. Mayor libertad sí, pero con límites. No debemos someter a nuestros hijos adolescentes a un control estricto, exigente, impositivo. No hagamos eso. Un control patriarcal. Porque eso daña su autovaloración, afecta su independencia. ¿Qué debemos hacer como padres con nuestros hijos adolescentes? Primero, tenemos que orar por ellos. ¿Por qué tenemos que orar por ellos? Porque dependemos de Dios. Nosotros no sabemos todo. Dependemos de Dios. ¿Cómo tenemos que orar por ellos? ¿Qué más tenemos que hacer? Disciplinarnos desde temprana edad. Desde temprana edad. Proverbios 22:6, Proverbios 19:18. El trato entre los esposos debe ser de mutuo respeto, o sea, en el temor de Dios. Efesios 5:21. Nuestros hijos adolescentes se tienen que dar cuenta que les entendemos y les amamos. En el trato que tengamos con ellos, debemos valorarlos, respetar su nueva identidad, su autoestima. ¿De qué manera respetamos su identidad y valoramos su autoestima? ¿De qué manera? No siendo muy exigentes, no exasperarlos, no irritarlos, no provocarles a ira. Colosenses 3:2 y Efesios 6:4. ¿Qué más? No sobreprotegerlos, darles cierta libertad, pero una libertad con límites para que vayan desarrollando su independencia. Amigos, los hijos que son dependientes se vuelven irresponsables, incapaces de enfrentar los retos que le va a plantear la vida cuando sean mayores. Y eso lo puede llevar a la depresión. Se van a encontrar frente a un problema y se van a bloquear. No se van a sentir capaces de poder afrontar los problemas que plantea la vida. ¿Se dan cuenta? A nuestros hijos adolescentes no debemos negar la salida a determinados lugares de manera radical o impositiva. No, no puedes ir. Te prohíbo que vayas. ¿Por qué tiene que ser de esa forma? Cuando podría ser, mejor dile las implicancias de frecuentar ciertos lugares para que sepan que deseamos su bien, porque les amamos. Pero cuando es algo indebido y extremo, en tal caso tenemos que ser firmes. Eso sí, tenemos que ser firmes. Este tema de adolescencias da para más. Va a haber otras reuniones más adelante donde se va a seguir hablando sobre este tema de adolescentes, que es muy importante en nuestras familias. Amigo que me escuchas en este Zoom o a través de las redes sociales, ¿te das cuenta cuán importante es la palabra de Dios? Cuán importante es la palabra para tu vida y para que puedas guiar a tus hijos para que sean hombres y mujeres de bien. ¿Te das cuenta?
Por eso es que te animamos a que entregues tu vida a Cristo. Entrega tu vida al Señor. No queremos que tengas un conocimiento superficial de la palabra. Queremos que la palabra, cual espada de dos filos, penetre en lo más profundo de tu ser, hasta las coyunturas, hasta la médula de los huesos, para que te dé convicción de la veracidad de la palabra de Dios, para que tengas la convicción del Dios vivo, para que esa palabra te cambie, te transforme y te haga una nueva criatura. Y eso solo es posible cuando te acercas a Él mediante un acto de arrepentimiento y fe, arrepentimiento sincero, arrepentimiento de corazón. Reconozcas que delante de Él eres pecador, que te hacen falta, que has equivocado el camino. Y que ahora le dices, Señor, yo quiero andar por ese buen camino. Yo quiero transitar por ese camino, ese buen camino, ese camino correcto, para estar en condiciones de guiar a mis hijos por ese camino correcto, por ese buen camino que es Cristo. Esa es nuestra invitación, amigo que me escuchas. Dios quiera que aceptes esta invitación. Nosotros lo deseamos, lo queremos. Dios quiere bendecir tu vida, quiere bendecir tu hogar, quiere que tengas un hogar diferente, un hogar distinto. Dios quiere que tu hogar sea firme en la palabra de Dios. Dios quiere que tu hogar se fundamente sobre la roca que es Cristo. Él quiere bendecir tu vida, depende de ti. Has escuchado la palabra. Jesús murió en la cruz por ti y por mí. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. El que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado. Jesús, al morir y resucitar, dejó el camino abierto para que el pecador arrepentido pueda reconciliarse con su Creador. La palabra ha sido expuesta. Jesús murió en la cruz y resucitó para salvar a todos. Pero ahora eres tú el que debe decidir voluntariamente aceptar o rechazar al Salvador. Dios te bendiga. Te dejamos con nuestro pastor Augusto. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios nos enseña que todos somos pecadores. Nuestra condición de pecadores nos ha separado de Dios. El libro de Juan, el capítulo 3, el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación de nuestra alma, reconocer realmente que somos pecadores, que hemos fallado, que nos equivocamos, pero Dios tiene el regalo maravilloso, Jesucristo, nuestro Salvador, quien murió en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Si Dios ha hablado a tu corazón en esta noche, si tú has entendido el mensaje, si tú quieres un hogar que honre a Dios, si tú quieres una familia que honre a Dios, si tú reconoces tu condición de pecador, esta noche yo quiero hacerte una invitación. Yo quiero hacerte una invitación para que tú te acerques a Jesucristo, te acerques a Dios en la persona de Jesucristo y puedas pedirle perdón por todos tus pecados. Dice el mensaje en la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Jesús murió en la cruz por pecados, por mis pecados. Pero Él quiere extender la salvación para cada uno de nosotros. Si reconocemos y le pedimos perdón por nuestros pecados y le pedimos que venga a nuestra vida. ¿Quieres hacerlo en esta noche?